Hola, buenas noches. Noche de domingo a lunes. Tras unos días de reflexión, volvemos con todos ustedes. Si les parece, vamos a dejar ese tema para el final del programa. Así que no quiera escucharlo, puede desconectar, digamos, ya que le interese, pues puede oírlo, porque vamos a ser, como siempre hemos querido ser, transparentes, sinceros e incluso rotundos. Saben que este programa funciona como funciona, no es un programa habitual, no tiene los elementos más normales de otra serie de programas, otra serie de canales. Funcionamos como estamos funcionando hace 5 años y estamos satisfechos. Pero si les parece lo dejamos para el final porque hay muchos temas para intentar explicar y analizar la noche de hoy donde empieza la semana. Y vamos a empezar hablando de ese enfado mayúsculo que ha sucedido en las últimas horas en la Moncloa, que les confieso, saben que nos gustan mucho estas historias, que no es muy público, prácticamente nadie ha hablado de este tema, que es sobre la invitación, no invitación al presidente Sánchez a la cumbre de mañana, la cumbre, como dicen algunos, contra Putin y Trump por parte de Macron. En principio, los países invitados, Reino Unido, Alemania, Polonia, Países Bajos, Italia y Dinamarca. Pero durante la tarde de hoy la Moncloa dice que ellos también estaban invitados. Imagínense ustedes que hacen una fiesta aniversario, no quieren invitar a ese cuñado pesado y resulta que el cuñado dice que viene. Pues dices, oye, pues ¿qué vamos a hacer? No vamos a crear un incidente diplomático. Pues venga usted, señor Sánchez. Venga usted, señor Sánchez, aunque no habíamos pensado en usted, pese a ser la gran potencia mundial que nos están vendiendo, que es España. Enésimo ridículo de España, enfado mayúsculo en la Moncloa, porque Sánchez quiere aparentar ser un líder que nadie cree que lo sea. Todo eso en esa humillación total de Europa en Múnich. Fíjense que está la humillación que ha sufrido por parte de Vance en Europa. Por cierto, destina a Musk para temas de Estados Unidos internos y Rubio lo tiene sobre todo para América, pero también estuvo en Múnich. En esa negociación que se va a ir, en principio ya están desplazándose allí equipos a Arabia Saudita. Fíjense lo poco que pinta Europa, que ya no es ni el escenario de las negociaciones. Parece como el fútbol, que al final, recuerden, la Supercopa se va a Arabia Saudita, las negociaciones de Zelensky también se van a Arabia Saudita. Al final la política se está convirtiendo en un espectáculo. Zelensky, mientras llama a crear un ejército europeo, no le han hecho ni caso nadie. Y Rutte, secretario general de la OTAN, dice que no se queje tanto Europa y que hagan propuestas. Secretario general de la OTAN, donde recordarán que hace un tiempo decían algunos, no, para esto aspiraba Sánchez. Se imaginarán que Sánchez estas funciones no sabría hacerlas y por eso nadie lo quería allí. Cosas que se saben al cabo del tiempo. Como al cabo del tiempo ha pasado un año del inicio del caso Ábalos, justo la semana, porque va a ser la semana de Ábalos. Recuerden que si no hay novedad, le tocará el día 20 estar delante del juez del Supremo y lo más importante, habrá una vistilla posterior donde se puede pedir su encarcelamiento. El jueves, Ábalos será parte de la historia. Ya ha pasado un año, que alguno dirá, jolín, si en otros casos pasan 5 años hasta juzgarlo, para que luego digan que la justicia hay en ciertos casos no va rápida. Haremos también de esa vuelta sorpresiva para muchos del denominado doctor Simón, ha aparecido hoy en un programa de Évole. Ya saben que nosotros, aquellos que nos conocen hace más tiempo, siempre hemos dicho que es licenciado, porque doctor no es licenciado en medicina, el señor Simón, que da la sensación que se ha recuperado como una estrategia por parte del gobierno de intentar recuperar lo que ellos creen que fue una buena gestión para intentar capitalizarla en un momento como el actual. Pensamos que es un error estratégico, pero vamos a ver hasta dónde llega esos movimientos y si lo de Simón es una cosa puntual de hoy o, como algunos pensamos, empezará nuevamente a aparecer en el circo mediático. Luego nos iremos a hablar de que Sánchez considera a Abascal enemigo de Europa y exige a Feijóo romper con él. Miren, aquí le vamos a dar lo que debería haber dicho Feijóo, que no ha dicho. Quiero decir, oiga, nosotros con el señor Abascal es un partido como otro. Quizá habrían que romper ustedes con esos que vienen de espistoleros
independentistas y toda esa basura de la cual se han rodeado. Pero claro, para eso Feijóo debería coger la iniciativa. Y Feijóo, que aparece mañana en la entrevista en la portada del Mundo, no se piensen, mitad de columna. No tiene toda la portada Feijóo, pues se dedica pues a hablar de réplicas, vamos a decirlo así de caso. Habla de la OTAN, sobre el SMI, sobre aranceles, sobre el Constitucional. Fíjense, iniciativas loables que generen una portada, ninguna. Feijóo simple y llanamente se dedica a dar réplicas a cosas que suceden. Y en una situación como esta, lo que se pide es iniciativa. También ha aprovechado Feijóo para decir sobre Trump que ni lo insulto ni soy cómplice de decisiones que no comparto, en referencia al PSOE, por un lado, lo del insulto, y a Vox, por el otro. Insistimos. ¿Y qué piensa Feijóo de Trump? Porque fíjense que juega nuevamente a lo mismo. Comenta lo que dice el PSOE, comenta lo que él cree que dice Vox, pero él no dice nada de la suya. ¿Este señor sabe lo que es tener una iniciativa en la vida? Parece que complicado. Y mientras recordarán aquella historia que explicamos hace unos días de que se estaban preparando los bloques para las elecciones. En la parte de derecha, pues tenían claro que mejor 2 que 3, mejor 1 que 2, obviamente. Y en ese sentido se había disciplinado, digamos, que no apareciera un tercer partido liderado en principio por Iván Espinosa de los Monteros, que se aparta, digamos, dejando 2 partidos, Vox y PP. Pero en la izquierda había un problema, porque hay 3 líneas, la del PSOE, la de Sumar y la de Podemos. Pues ya anunciamos de que no se iba a consentir esas 3 líneas por instrucciones de Moncloa porque dividía el voto. Empiezan los ataques a Podemos con el tema de Irán. Recuerden, ahora esa exdiputada de Podemos que acusa a Iglesias y Monedero de ser acosadores y machistas. Vamos, lo del lavabo al fondo a la izquierda, que alguna vez hemos explicado. Y eso, por cierto, da más sensación de ser un elemento de simpatía. Vamos a ver si lo explicamos bien. Saben que la simpatía en los barcos es cuando estalla una Santa Bárbara de un barco antiguamente, pues estallaba al de al lado por simpatía, porque como estaba cerca, pues de uno saltaba otro. Y la sensación es que se lanzó el tema de Irán y a partir de ahí se conoce que hay elementos que por simpatía, pues dispararán a Podemos. Sumar tampoco queda libre de toda esta historia y el PSOE se está empezando a hartar de Díaz, a la que creen y dicen que se ha creído el personaje, y sus socios, los de Sumar, que seguramente muchos de ustedes no lo sabrán, pero Sumar es una suma de partidos, Más Madrid, Compromís, en Comú Podem, etcétera, etcétera, aunque da la sensación, y ellos la acusan de eso, de que sea el partido de simplemente Yolanda sola, Yolanda alone, vamos a decirlo así, y cabrea y mucho. Y eso hace una reflexión que algunos ven la mano de la Moncloa de que, hombre, con 3 no vamos a ningún lado. Pero alguno está pensando incluso que con 2 tampoco tenemos opciones. Más vale un frente amplio, algo que recuerden comentamos por las elecciones anteriores, y dejar, en caso de que se obcequen en seguir siendo equipo electoral, hablamos de Podemos, que ellos queden en un lateral del escenario. Vamos a ver hasta dónde se mueve todo eso los próximos días. Luego nos iremos a hablar de sigue ese incidente de Telefónica, la Liga contra todos, vamos a decir, ese bloqueo de Cloudflare, acusaciones para arriba, para abajo. Ya se está activando una demanda penal contra la Liga, que nos parece lo más normal. También la Comisión de Telecomunicaciones debería intervenir en este tema porque se está atacando a muchas empresas. Muchos lo hemos explicado, no entienden el concepto. Aquí no es que te cambies de operador, no, lo que está bloqueando es que todos ustedes, por decirlo claramente, que tengan, por ejemplo, Movistar o Digi, que son los que más están trabajando en este tema de forma casi fascista, diríamos, pues les han bloqueado acceder a ciertas webs. Imagínense una web, no sé, Clavos Paquito, no sé si existe, y ustedes necesitan clavos, pues cuando les bloquean por estar en Cloudflare, pues ustedes, todos los usuarios de Movistar o Digi, no pueden acceder a esa web, que es totalmente lícita. Y esa web obviamente pierde cantidades ingentes de dinero porque un buen número de usuarios provienen obviamente
de ambas redes. Algo totalmente sorprendente porque la liga sigue obcecada en intentar confundir a la gente diciendo que Club Fair se dedica al porno, a cosas muy extrañas, a la piratería, cuando quien sabe un poco de internet, está claro, el señor Tebas debía saber más de levantar la mano en otros tiempos que de tecnología, pues nada tiene que ver. Y hemos dejado para el final dos temas. Uno, esas cosas que están pasando y que creemos que se van a repetir seguramente en las próximas semanas. Ese apuñalamiento en Austria, Francia, donde un señor con dos sables, vamos a decir señor, pues ha sido abatido por la policía. Lo de días pasados en Alemania. Aumentan los casos individuales en esta Europa que cada vez está peor. Y aquellos que han, vamos a decirlo con claridad, han estado abusando en muchos casos de la tontería de Europa, pues ante las próximas elecciones alemanas, donde parece que la presencia de lo que se denomina por algunos ultraderecha va a subir, más obviamente lo que ha subido en otros países ya de Europa, pues empiezan a mover el escenario para generar cierto miedo. Y eso lo único que está haciendo, obviamente, es que todas esas opciones más cercanas, vamos a poner aquí un nombre, a Trump, pues asciendan de forma vertiginosa. Y como hemos dicho, dejaremos para lo último, a quien le interese, pues hablar por qué volvemos, por qué dejamos de volver, qué ha sucedido y qué sucederá. Eso lo dejamos para lo último. Quien quiera simplemente quedarse con el análisis, pues cuando vemos los 30 y pico minutos puede desconectar sin ningún tipo de problema. Pues empezamos, si les parece, hablando del enfado mayúsculo que sucedió ayer en la Moncloa. Estaban tan tranquilamente, vamos a explicarlo un poco de forma pintoresca, estaban tan tranquilamente ayer, viendo el fútbol, seguramente algunos de los asesores de la Moncloa, y de repente aparece la noticia de que Macron, ante el fracaso europeo de la cumbre de Múnich, pues decide formalizar una reunión donde invita, y así lo dice el gobierno francés, al Reino Unido, que por cierto no es de la Unión Europea, como saben, a Alemania, Polonia, Países Bajos, Italia y Dinamarca. Hombre, y en la Moncloa se quedan así parados y dicen, ¿cómo el que el señor Macron no invita a nuestro amado líder, el señor Sánchez, que es el baluarte contra Trump? Es el héroe de las naciones, es el primer demócrata que pisó el mundo. Pues no lo invitan, porque consideran que ni es eso, ni pinta nada, y lo único que hace es jugar a hacerse la foto. Esa cumbre que pretende ser un contra Putin y contra Trump, estupidez primaria de algunos líderes europeos, pues se encuentra con la protesta, el cabreo, vamos a decirlo claramente, las llamadas de este Moncloa diciendo que no, que nosotros tenemos que ir porque somos una potencia mundial, España, liderando Europa, en paro, etcétera, etcétera, pero estamos ahí. Y somos los que más hemos criticado a Trump. Respuesta del gobierno francés. Podéis venir, pero lo decís vosotros. Que hay una frase que nos gusta, que era de un personaje que salían, si se acuerdan, hace muchos años en el programa, creo que era en el Jugones, que creo que se llamaba Chiringuito, no sé si es lo mismo, pero bueno, creo que quien controla el tema saben, aquel señor que decía, y si no es así, que lo demuestren. Pues aquí hacemos lo mismo, porque esto nos viene por la bola de cristal, que pueden imaginar. Si no es cierto esto, que digan lo contrario. Y el gobierno francés lo que dice es que dé el paso el que no ha sido invitado para decir que ha sido invitado. Nosotros no vamos a rectificar lo que hemos dicho. Que luego viene, oiga, que se dé por invitado. Perfecto. Son esos pequeños detalles que decía aquella canción, si no se acuerdan, si recuerdan de Serrat, esos pequeños matices de las cosas que siempre hay que vigilar. Y que confirman que esa falacia de Sánchez, su equipo de comunicación constante, que Sánchez lidera algo así como el movimiento anti-Trump en Europa, no se lo cree nadie. No se lo cree nadie. Es más, en Estados Unidos no es que ignoren a Sánchez, es que ni saben ni les importa quién es. Y Sánchez se ha querido otorgar una categoría
que obviamente no tiene en España y que ya hemos dicho desde hace muchas semanas y meses, que es el único recorrido que tiene. Recuerden que Sánchez internacionalmente está marcado por aquellos famosos 5 días, donde reconoció ante la opinión mundial que su mujer estaba siendo investigada por corrupción, imputada. Hasta ese momento nadie se había hecho eco. Y hombre, y en este tipo de sociedad extraña que generan estos políticos extraños de Europa, curiosamente juegan algo muy, vamos a decir, gracioso, que es otorgarse un tipo de dignidad por encima del bien y del mal. Y aunque aquí en España el presidente Sánchez se lo pasa todo por el forro, gracias a lo que decíamos de los medios de comunicación sincronizada, fuera de España pues ha quedado marcado. Y prefieren no invitar al tío conflictivo, al de la señora imputada, al del hermano imputado, al del secretario general imputado, al del fiscal general imputado, que otra cosa. Que luego se cabrea. Oye, invítate tú mismo. Lo extraño que decíamos, que mañana cualquiera de ustedes haga una fiesta de cumpleaños, alguien que se dice amigo y ustedes no lo consideran, no le van a invitar, pero le llama y le dice, oye Manuel, oye Manolo, oye Pepe, que me he enterado que haces una fiesta, me vengo, ¿eh? ¿Y qué le vas a decir? Coño, Manuel, vente. Pedro, vente. Vente. Fue un despiste de protocolo. Todo además en esa reunión, que será mañana, mira que corren a veces en Europa, tras la humillación sufrida en Múnich por todo el continente europeo. Aquí hay que especificar una cosa. La humillación ha sido Europa y todos debemos sentirnos afligidos, pero también debemos sentirnos esperanzados de que toda esta clase política en Europa sea humillada. La clase política que ha llevado a Europa de ser prácticamente a finales del siglo anterior, los últimos 20 años, de ser prácticamente el centro del mundo, a ser ahora algo así como el último lugar donde emprender, el último lugar donde crear una empresa, el último lugar donde tener servicios, el último lugar donde pensar en crear futuro. Ya ha sido el vicepresidente Vance en Europa. Recordemos que ese tres mosqueteros que explicamos ayer en el spin-off americano, que tiene el presidente Trump, que tiene a Musk centrado en la política nacional, con los recortes y todas esas historias, a caballo de su hijito, y en internacional tiene a Rubio, muy centrado, Marco Rubio, por cierto, mucha gente le llama Marco Rubio, pues no, es Marco Rubio, centrado en América y acompañando a Vance, que parece que es el que se va a centrar más en los temas de interés nacional, que diríamos internacional. La humillación en Europa ha sido grande, no entendemos por qué en Europa no lo han visto venir, bueno, sí que lo entendemos, porque son una banda de ignorantes todos. Y además aparece el personaje de Zelensky, que aquí saben que siempre hemos dicho lo mismo. Sobre Ucrania opinamos poco porque es un tema, decimos con todo el respeto, que no es nuestra especialidad, pero sí que de la comunicación queremos saber un poquito. Y nos da la sensación de que Zelensky ha hecho una apuesta por Europa, ha hecho una apuesta, obviamente en su momento, por Biden, y ha jugado mal sus cartas. Porque Europa ha quedado descabezada. Y claro, Europa al final se queda en esa sensación de que tampoco ha apostado por caballo ganador. Europa, recordemos que empezó con aquel boicot a Rusia, que no ha valido para nada, y ahora es el propio Zelensky el que intenta llevar la iniciativa pidiendo que se cree un ejército europeo. Hasta el primer ministro polaco ha dicho que de eso nada, con toda la razón, porque al final la sensación es que algunos han recordado aquello de Múnich, de la división, recordarán, del año 38, donde el Reino Unido se plegó a las intenciones de la Alemania de Hitler. Algunos han hecho incluso la comparación, pero aquí hay una realidad más triste. Que Europa, al final, se va a plegar a Estados Unidos, demostrando que son unos dirigentes humillados y van a dejar tirado a Zelensky, que al final, lo decíamos ayer también en el programa americano, va a tener dos opciones.
o ir a elecciones donde lo van a barrer en caso de hacer un mal acuerdo, o perpetuarse en el cargo y aparecer un día en cualquier callejón, porque con Putin no se juega. Y a todo eso, la OTAN pues también mueve ficha, y el secretario general, el señor Rutte, recuerden, un cargo donde siempre se había dicho aquí en España, pero saben que en España se dicen muchas cosas que aspiraba el señor Sánchez, recordad hace un año, y nosotros fuimos, creo que los primeros en decir que eso ni hablar, que en Estados Unidos no veían a Sánchez ni para atrás, porque el secretario general de la OTAN, Rutte, dice que no se queje tanto Europa y haga más propuestas, poniéndose claramente del lado de la administración Trump. ¿Alguien ve a eso al señor Sánchez? Por Dios, pues no. Sánchez, en una semana que decíamos que va a ser la semana aparte de todo este tema de Ucrania, etcétera, etcétera, que como saben en política nacional pues tiene el interés que tiene, vamos a decirlo así, claro, aunque algunos se nos enfade, porque esta semana va a ser la semana de Ábalos. Ábalos tiene declaración el jueves en el Supremo, y recuerden que luego habrá una vistilla donde puede solicitarse su ingreso en prisión. Depende de cómo vaya. Él es consciente que puede entrar en prisión y que puede entrar o solicitarte también la de su hijo. Y aquí hemos explicado desde el primer momento que Ábalos es capaz de asumir su entrada en la cárcel, pero no va a asumir la de un familiar tan directo. Y a 4 días de la declaración, ¿saben aquello que hemos explicado en múltiples ocasiones? Cuando se habla poco de un tema es porque se está hablando entre bambolinas, vamos a decirlo así de claro. Y está claro que es muy curioso, que de Ábalos se habla muy poco, faltando 4 días para que todo un secretario general de organización del PSOE, toda la mano derecha de Sánchez, puede incluso ingresar en prisión. ¿Y alguien ha escuchado a Ábalos? No, no. Nadie ha escuchado nada. El silencio de los corderos antes del degüello. ¿Recuerdan aquella película? Va a ser la semana de Ábalos. No lo vamos a negar. También va a ser la semana del hermano del presidente, del fiscal general y de la señora del presidente. Pero estos, aunque entren más elementos de juicio, no van a ingresar en prisión esta semana, y el único de los 4 que podría ingresar en prisión sería el señor Ábalos. Y todo esto requiere que el gobierno empiece a buscar alguna solución mágica. Y alguno ha pensado en ese equipo de asesores del gobierno, oiga, que es buen momento quizá para recuperar al doctor Simón, denominado así. Algunos le llamaban, recuerdan aquella canción de Radio Futura, Tonto Simón. Nosotros siempre hemos dicho que era el licenciado Simón, porque no es lo mismo ser licenciado que ser doctor. Bastante evidente, ¿eh? Y el señor Simón nunca ha ejercido y siempre ha sido un licenciado. Pues lo han recuperado a partir de, obviamente, uno de los ínclitos del gobierno, el señor Évole, en una entrevista donde nos querían vender que iba a explicar cosas muy interesantes, y lo que ha hecho es reforzar la tesis del gobierno, decir alguna barbaridad, como que está orgullosísimo de la sanidad pública, que por cierto se demostró con la pandemia que era un fracaso, vamos a decirlo así de claro, y las cifras están ahí, y parece más una sensación de recuperar una estrategia del pasado, de volver a poner en valor aquel periodo. Y aquí algunos, y lo decimos con toda claridad, no lo tienen muy claro, porque en aquel periodo, hay que decirlo también rotundamente, estaba el señor Iván Redondo, que miren, puede tener las críticas que pueda tener, pero es bastante artista en situaciones extremas. Y ahora mismo, ¿qué tenemos? A Óscar López, el fracasado, al señor que ya no se habla de él, al teórico de los libros, que parece el jefe de gabinete y nadie sabe ni su nombre, hablamos un día de él y ya se han olvidado de él, o el propio Sánchez, que no puede salir a la calle. La aportación en su momento de Simón generó mucha polémica, pero logró concitar en su momento, ojo lo que decimos, nosotros lo hemos criticado desde el primer día, logró concitar más o menos cierto tipo de acuerdo. Y algunos piensan que ahora sería el momento de recuperarlo con algún tipo de agencia, alguna cosa, para intentar centrar la situación actual. Les confieso que
lo hemos estado valorando y no lo acabamos de ver. Pensamos que es más un personaje quemado y por eso salió, que un personaje vivo, y que sacarlo a la luz pública lo único que hará es recuperar situaciones pasadas que muchos no solo quieren olvidar, sino que muchos quieren que se investiguen a fondo. Ha aparecido además con el señor Illa, que como saben, pues dio aquellos contratos a empresas fantasma de cientos de millones de euros. Contratos por los que debería estar, cuanto menos, imputado el presidente de la Generalitat. Vamos a ver a dónde nos lleva esa estrategia de aportar al señor Simón, si es algo puntual. De ayer ha dicho Évole, no, que estaba constipado, pero ha cumplido y ha venido, en fin. De Évole nos podemos creer todo o nada. Podemos decir que nada, obviamente. Y aprovechando todos esos momentos, Sánchez también pasa a la ofensiva intentando convertir a Abascal en su enemigo fundamental. Dice que Abascal es un enemigo de Europa, en fin, se refiere por lo de los aranceles, y exige a Feijóo que rompa con él. Ya que claro, la respuesta que deberíamos, vamos a entrar en 2-3 temas del señor Feijóo, la respuesta que debería tener un líder serio, Alberto Núñez, sería algo así como romper con quién, con un partido que hasta donde sé no tiene entre sus miembros nadie que pegara tiros en la nuca, con un partido que hasta donde sé no tiene nadie que quería romper España, nadie condenado en el extranjero, fugado. ¿Con esos quiere que rompa, señor Sánchez? ¿No sería más interesante que usted rompiera con esos? Eso sería una respuesta inteligente, pero claro, sería una respuesta de agallas del señor Feijóo. Ya está claro que Feijóo no está por la labor, vamos a decirlo así, ni por tener iniciativas. Fíjense que ha conseguido otra, porque esto ya es muy reiterativo, otra entrevista que aparece en las próximas horas en El Mundo, donde se lleva de la portada la mitad de la portada, la otra mitad se va a Macron y su cumbre de mañana, y donde los 4 titulares que se destacan es sobre la aportación a la OTAN, una respuesta, sobre el salario mínimo interprofesional, una respuesta, sobre los aranceles, una respuesta, y sobre el Tribunal Constitucional, una respuesta. Réplicas, todo réplicas. Feijóo tiene media portada de un diario y no hace ninguna propuesta arriesgada. Vamos a rebajar el IRPF de la gente, vamos a reducir los impuestos de los ciudadanos. No, se dedica, a chominadas, a dar réplica a cosas que hacen otros, a ir detrás del pelotón que comanda Sánchez sin tener ninguna expectativa para superarlo. Solo falta que lo metan en el coche escoba, si esto fuera la Vuelta Ciclista, porque lo de Feijóo parece cada vez más obvio que no es generar ilusión, que no es generar iniciativas, que no es más que contestar lo que otros dicen. Y esto se ve muy claro cuando estos días también ha indicado sobre Trump. Le han preguntado sobre Trump y dice, yo ni lo insulto ni soy cómplice de decisiones que no comparto. La primera en referencia al PSOE, la segunda en referencia a Vox, según el criterio obviamente del señor Feijóo. No sé ustedes, pero la sensación que nos da, y aquí sí que tenemos consenso total, es que, Feijóo, ¿y qué opinas de Trump? No lo insultas, vale, no eres cómplice, vale, pero ¿y tú qué opinas? Porque al final a la gente se le pide opinión, ¿no? Ustedes imagínense que aquí nos dedicáramos a hacer todo el programa, pues este tal, bueno, los insultos ya ni les cuento, etcétera, etcétera, y no aportáramos nada. Pues es la sensación que vemos con el señor Feijóo, que parece su único fin es la réplica. Parece que Feijóo ha nacido para replicar. Y algunos creemos que gobernar no es replicar, porque cuando esté en el gobierno, ¿a quién replicará? ¿Al rey de Marruecos? ¿Al propio Trump? ¿A Macron? ¿O tendrá alguna puñetera iniciativa a este señor? Porque la sensación es que de iniciativas va muy escaso y gracias a eso en las encuestas sigue creciendo Vox. Porque miren, Vox no crece, insistimos, por sus capacidades a este paso.
cada vez que mueve a alguien, se va alguien del partido, a este paso llegará a las elecciones con la mitad de gente, pero lo cierto es que crece por la incompetencia del PP, que no es capaz de plantear ninguna iniciativa. Vaya par de equipos de asesores en ambos partidos de la oposición. Algo, que miren, al menos en algo han conseguido hacer algo interesante. Y es eso que explicábamos hace unas semanas de que de cara a unas hipotéticas elecciones, si se complica mucho estos días, estas semanas, esa hipotética convocatoria de elecciones, pues lo lógico es que ni bloque derecha ni bloque izquierda quieran ir con 3 partidos. Lo dijimos, mejor 2 y mejor 1, ya sería la leche, ¿eh? Por número y cálculo electoral. Pero si tienes 2, no intentes que sean 3. Y se ha evitado que Iván Espinosa Los Monteros monte un partido, luego él dirá que se ha montado un Zinzac, que nos parece muy bien, ¿eh? Pero realmente forma parte de esa estrategia que hemos explicado aquí desde hace tiempo. En caso hipotético de que hubiera elecciones y ganara el PP, pero necesitara Vox, pues personajes como Iván Espinosa Los Monteros podría aspirar fácilmente a un ministerio, porque es una persona, entre comillas, de consenso, y ese es el acuerdo que ha llegado con ambos partidos. Eso no son las cosas que se explican, y eso, como se imaginan, abrimos la bola de cristal y nos apareció el otro día. Pero en el otro lado, pues tenemos el conflicto que no parece que entren en la labor de conciencia, digamos, Sumar y Podemos. Están enfrentados, ya lo saben, y el PSOE se encuentra con la situación de que, claro, que ahí parece que van a ir 3, y eso nos va a reducir las posibilidades electorales. Con lo cual, pues empezamos a disparar a unos y disparar a otros. Y empiezan con el tema del señor Iglesias, con los ingresos dirán, que no me dirán, que no se sabía, pero porque han salido ahora, al mismo tiempo que son conscientes de que a Pablo Iglesias mucha gente le tiene ganas y se producirán movimientos por simpatía. Lo hemos explicado, la simpatía de los barcos, está ya la Santa Bárbara y está ya el de al lado. Y el primero ha sido esa exdiputada de Podemos, que se llama Lola, no me hagan mucho caso, que acusa a Iglesias y Monedero de acosadores y machistas. De Iglesias dice que me empotró contra una pared. En fin. Perdón, pero Iglesias, que lo conozca, es un medio mierda. Pues no sé, en el buen sentido, Es decir, si se va empotrando con las paredes, nosotros entendemos aquello del lavabo a la izquierda con las estudiantes, porque miren, las debía dominar mentalmente, pero a toda una diputada suponemos que tiene algún tipo de criterio. En todo caso, eso nace por simpatía, porque está claro que hay gente que no quiere que haya 3 partidos en liza en la izquierda. Y en el otro lado, pues Sumar tampoco acaba de sumar. Y el PSOE se está empezando a hartar de la señora Yolanda Díaz, que dicen que se ha creído a alguien, en fin, recuerden que tiene 3 másters y no todo el mundo los tiene, y empiezan a tirar cargas de profundidad contra ella, pero aquí en un otro sentido. No en el sentido, obviamente, se puede imaginar, de que sigas con fuerza, sino en el sentido de que si te vienes con nosotros en eso que denominamos en las últimas secciones un frente nacional, pues dejamos a Podemos por ahí, con la duda, obviamente, que si Podemos aglutinará votos de Sumar o no. Pero hay un problema también importante, que en Sumar, recuerden, aunque no lo sepan, Sumar no es el partido de Yolanda Díaz, es una coalición, donde están, entre otros, Más Madrid, en Comú Podem, donde largaron a Colau, o Compromís, alguno más. Y estos partidos se han dado cuenta de que nadie cuenta con ellos, que parece el partido de Yolanda Díaz. Y aquí habría un elemento importante también, que fue crucial en aquellas elecciones, que es si todos estos partidos se separan y cada uno va a su aire, ¿qué sentido tiene que Sumar vaya solo? Ninguno. Ninguno. Y algunos ven en esos movimientos rastreros la idea de forzar a que Sumar, a Yolanda Díaz en pocas palabras, acabe arrimada al Partido Socialista de una manera u otra. Sí, una situación cuanto menos curiosa. De la misma manera que ya llevamos días hablando de lo de Telefónica, Club Fer y la Liga dice que va contra todos, lo hemos explicado en la introducción, no queremos alargarnos mucho en eso, se parece que va a entrarse en temas penales, algunos medios ya empiezan a hablar del tema, es una auténtica vergüenza, hay que decirlo así de claro, porque se está atacando
no solo a las empresas que tienen sus webs normales impidiendo que ciudadanos normales entren, sino en el fondo lo que se está haciendo es un ataque a la democracia y un ataque a los derechos fundamentales de todo el mundo de poder disfrutar de la libertad de acceso a donde quieran. Todo eso consentido por las operadoras, parece que son Movistar y Digi las principales, por un iluminado como el señor Tebas, que parece que de tecnología sabe muy poco, por no decir no sabe nada. En fin, no entraremos en si el fútbol es importante o no, que socialmente saben que cada uno puede tener su opinión, pero lo que está claro, que si se hunden a las empresas en este ataque, las cosas no pintan nada bien. De la misma manera que estamos viendo en los últimos días, pues hoy hemos visto ese ataque con sables, donde un terrorista ha sido abatido en las cercanías de París. Ayer ese asesinato que se ha confirmado ha sido de un elemento sirio en Austria, que ha matado, si no me equivoco, a un adolescente y ha acuchillado a otra gente. Movimientos individuales, que lamentablemente tenemos que decir, y insistimos en un tema que a veces decimos, que hay temas que sabemos más y sabemos menos, creemos que van a aumentar y de forma además escalonada, además de forma inconexa, vamos a decirlo así de claro, y que nacen las últimas semanas como respuesta, creen algunos, a esos movimientos en Europa que llevan a ciertos partidos obviamente al poder, y algunos creen que se les van a hundir los derechos y irradian su rabia pues contra los ciudadanos normales del continente. Vamos a ver hasta dónde llega eso, porque lo que parece que la causa-efecto va a traer precisamente lo contrario que desean estos terroristas, y es a que los partidos con propuestas claramente definidas aumenten en las próximas elecciones que sucedan. Esto al final es una causa-efecto. Y algunos entienden, aquí vamos a ser malévolos, que estas cosas al final, que también suceden, por cierto, por simpatía, si ustedes ponen mañana 300 acuchilladas en Europa, les aseguro que habrá 600 al día siguiente. Y es muy triste, pero es así. Y hay que tener mucho cuidado con estas historias por ver cómo se comunican, cómo se hacen o se dejan de hacer. Es un tema, sin lugar a dudas, importante. Y hemos dejado para lo último, pues, la vuelta, el retorno, no sé cómo decirles, que no ha sido una decisión sencilla, también les decimos, ha sido una decisión que ha costado consensos, unos cuantos días. Hemos incrementado. Lo primero hay que decirlo con claridad. Agradecer a todos aquellos que han aportado en los últimos días, pero agradecerles aparte de verdad. Hemos leído sobre todo mensajes, aquí lo hemos dicho en muchas ocasiones. No es tanto el concepto, el valor económico, sino el hecho de que se vea que los oyentes quieren participar de la historia, no tanto escucharla, sino hacer algo diferente, que es lo que siempre hemos dicho en este canal, abierto, artesanal, independiente, de culto, es decir, hacer algo no lo habitual. Aquí no vamos a hacer, pues, incrementar el número de oyentes para llegar a 1 millón y no sé qué, porque este no es este canal, vamos a decirlo así, claro, sabemos que no, a 1 millón de personas no le vamos a interesar. Aunque hay que decir una cosa graciosa. Recuerden que el señor Broncano, la última temporada, tenía 9.000 personas de audiencia en Movistar. Nosotros tenemos 13, 14.000 de media, más o menos. Y se fue a la tele y se ha subido a 1,5 millones. O sea, a lo mejor sí que lo tenemos. Pero no es la idea, ni nos van a soltar 30 millones de euros. También les decimos. Tampoco sabríamos qué hacer con tanto dinero. En todo caso, es un tema importante. Luego un tema que hemos estado valorando también estos días. Para hacerse una idea, la aportación de la gente ha subido hasta un 4 y pico % aproximadamente. Hemos visto mucha gente que ha dicho no puede aportar, y aquí hemos sido muy claros desde el primer momento. Quien no puede aportar, que no aporte. Es un tema conceptual. Obviamente, somos conscientes de las necesidades y los límites de cada uno, y aquí no se va a exigir a nadie. Y ese es punto importante para seguir, obviamente, manteniendo el programa en abierto. Algo que hemos dicho desde el primer día y que se generaron dudas en el último programa. Y nos referimos, como siempre, obviamente, a ese 90% de indiferentes.
Si contamos un 4 y pico de gente que ha aportado, los héroes, los que decíamos que hemos citado en muchas ocasiones, de la Bastilla, los 300 que entraron en la Bastilla, aunque luego pasara porque fueran todos los franceses, no, fueron 300 tíos, aquí son 500. Obviamente, pues contemos que puede haber el mismo porcentaje, gente que no puede o considere que no puede. Vamos a decirlo así, claro, ese 4, pues nos queda ese 90%, que hablamos entre 10, 11.000 personas por programa. En los directos, pues hablamos de 500 personas aproximadamente, que nos escuchan y en silencio. Oye, ya pagará otro, ya nos ayudará otro, porque yo quiero seguir escuchándolo. Y miren, eso se nota porque cuando comentamos el último programa, pues se ha ido del canal alguna persona con malas palabras, lo decimos con toda la claridad, saben que somos muy claros en estos temas, que tampoco entendemos, diciendo algo así como, si no es gratis yo me voy, y dices, pues vete, seguramente nos estará escuchando alguno que piensa así, y realmente esa anda baja, pues un porcentaje mínimo, vamos a decirlo así de claro, que se dé quien quiera darse baja, obviamente, pero nosotros no vamos a dejar ni a cejar de insistir a esas 10.000, 11.000 personas que no son los que han aportado, que no aporten más los que han aportado, que ya están haciendo un gran esfuerzo. Tampoco aquellos que no pueden aportar, no hace falta que nos lo digan, nosotros tenemos un problema conceptual, vamos a decirlo así, que es que nos creemos a la gente, somos así, no hace falta que nos justifique nadie nada. Sabemos cómo está la situación de este país. Y esos 10.000, 11.000 aproximadamente, bueno, realmente 12.000 y pico, que no aportan ni creen que deban aportar porque están por encima del bien y del mal. Como nos recordaba un oyente el otro día, cada programa, para calcular esos 60 de la cuota inicial, hemos calculado los 5 programas diarios, que es 0,20. Por estar escuchándonos esta media hora, 0,20 céntimos. Sí, 20 céntimos. Por 5, 1 euro a la semana. Multiplíquele por las 50 y pico semanas, claro, mira, coño, si no lo hace todo el año ya, pero yo creo que todos ustedes saben que cuando se hacen las cosas también hay periodos donde no se hacen y la gente cobra, no sé, vamos a decirlo así de claro. Se van a los 50 y pico aproximadamente con los extras, programas extras, etcétera, que sería esos 60. Estamos hablando de que hay 10.000 personas, 12.000, que consideran que este programa de hoy no vale 20 céntimos. Lo hemos dicho, uno puede ser parte de la historia participando o puede simplemente limitarse a escucharla. De aquí 30 años, bueno, esperemos estar muertos algunos, cuando este periodo se explique, algunos dirán, yo, participé. Y otros dirán, yo escuché. Sabemos que esto hay mucha gente que le molesta, lo mismo que le hemos dicho a aquellos que no estaban de acuerdo. A que no le guste, nadie tiene la obligación. Este es un programa artesanal. No nos podemos comparar, obviamente, con un programa mediático, ni con un programa de 1 millón de audiencia, ni con otra serie de cosas. Y vamos a seguir en esa línea. Eso es lo que nos ha hecho continuar. No separarnos de la línea que tenemos. Y de la misma manera, y lo saben todos ustedes, que no tenemos ningún reparo en criticar un partido político, otro, tampoco tenemos ningún reparo en decir que no entendemos a esos 12.000 oyentes que se piensan que se va a cambiar este país sin ellos cambiar su mentalidad. Porque si estamos todos pendientes de por qué cambiamos a Sánchez, ¿cómo coño vamos a cambiarlo si somos igual que él? Somos igual que él. Oiga, esto gratis, ya pagarán otros. ¿Están friendo a los autónomos? Mientras yo cobre mi sueldo de funcionario, a mí me da igual. Fíjense que lo que sucede en la sociedad también sucede en los oyentes de este canal.
Algunos se va a sentir incómodo. Nada. Adiós. Sabemos por qué hacemos este programa. Sabemos cuándo empezamos. Y aquí es una frase que voy a citar y saben que hace tiempo que no aparecen por aquí, del equipo Zulu, que nos decían una cosa muy importante al principio de los tiempos, saben que siempre han formado parte, que era que si te metes en esto, has de tener muy claro que te van a dar por todos lados y has de tener muy claro tus valores y dónde quieres ir. Y aquí tenemos muy claro que en esta quinta temporada vamos a seguir abiertos, este programa va a seguir siendo artesanal, aunque le dediquemos un día 12 horas para prepararlo y otro día a lo mejor media hora, no se lo voy a negar. Va a ser independiente, no nos vamos a vincular a nadie, que sería lo más fácil, ¿eh? Ni queremos tener 1 millón de audiencia y en eso va a ser de culto. Quien quiera seguir escuchando los análisis, cosas que aquí explicamos que luego al cabo de un mes aparecen en otros medios, tiene la oportunidad. Quien quiera además participar en esta historia, tiene ahí las aportaciones, tiene debajo los links de las tarjetas, debajo del programa, simplemente entra, pica el link. Recuerden, que lo hemos dicho 1000 veces también, son unas aportaciones marcadas, pero cada uno puede hacer lo que quiera. Si uno dice, oye, yo puedo hacer 5 euros cada mes, que haga 5. Nosotros lo hemos agrupado por una cuestión incluso de comisiones bancarias. No es lo mismo hacer una transferencia que hacer 12 transferencias. Pero bueno, cada uno que lo haga como considere oportuno. Pero lo importante para nosotros es tener claro que aquí estamos trabajando y que aquí, si queremos hacer cambios, esos cambios empiezan por nosotros mismos. No estamos haciendo lo de todos y a algunos les puede interesar, a otros no. Oiga, nadie tiene ninguna obligación. Por cierto, nosotros solo la tenemos a aquellos que han aportado, y lo decimos con claridad, y a aquellos que no pueden aportar, que los metemos en el mismo grupo. Que nadie nos venga ahora con mandingas ni con historias. Y quien no quiera, oiga, que se mire en el espejo y diga, ¿no vale 0,20 escuchar cada día a este señor y su equipo? Hay 12.000 personas que creen que no. Por suerte, este país es democrático. Por desgracia, esos 12.000 se están aprovechando de esos 500 y de esos 500, por poner una cifra, que no pueden. Y muchos de los 500 que pueden sabemos que están haciendo un esfuerzo y se lo agradecemos profundamente. Y lo saben. Nosotros continuaremos. Vamos a estar mañana en esta semana de Ábalos, esta semana de Macron y esta semana del cabreo de la Moncloa, donde los nervios son cada vez mayores, lo cual implica gestionar la comunicación para no transmitir esos pequeños matices que hemos hablado a lo largo del programa. Recuerden, quien reflexione tiene las aportaciones, los tiene ahí puestos. Quien solo nos escuche, que entre un momento en YouTube y tiene para copiar los datos, justo debajo en la explicación del programa aparecen los links de las tarjetas y a partir de ahí cada uno sea libre. Más faltaría. Y que no le interese, oiga, como nos ha dicho alguno, hay más canales, pues pueden escucharlos, más faltaría. Aquí no vamos a decir otra cosa. Nos emplazamos ya a mañana, como siempre decimos, seguimos.